Entonces, en ese caso, estás vendiendo placer a través del deleite, que genera estar tranquilo y no estresado. Por eso es importante entender el mundo hedónico y, como veremos más adelante, el significado simbólico. Lo interesante de esto es que cubre carencias y aumenta la autoestima, haciendo que el cliente se sienta inteligente y orgulloso de sí mismo, además de minimizar sus temores. El miedo hace que compres. Eso es algo muy importante de entender. Todo lo que compramos en la vida sirve para reducir de alguna forma nuestros niveles de miedo. Es algo lamentable, pero cuanto más temor tienes, más consumista eres. Y esa es la realidad, porque los bienes materiales se han creado para ir cubriendo inseguridades y vacíos que se generan a través de diferentes momentos de nuestras vidas. Por eso es, a medida que las sociedades van perdiendo parte de sus valores fundamentales, las personas se vuelven progresivamente más consumistas, pues los bienes ayudan a llenar esos vacíos que se generan. Entonces, hay que vender productos buenos que cambien y mejoren la vida, generando valor al ser humano. Hay demasiadas cosas que no vale la pena comerciar, porque solo hacen daño a las personas. Piensa en algo que te parezca que no se compra por miedo. Por ejemplo, el otro día un chico me dijo Mani en un supermercado. ¿Sabes cuál es el temor ahí? Perder energía. El maní se ha convertido en un alimento barato, rico, fácil de conseguir y lleno de energía. Lo compras por hambre, pero también por miedo a perder energía. Si fuera solo por apetito, podrías escoger pan o galletas. Un pastel de chocolate, el miedo de no seguir disfrutando de la vida. Un chicle, el miedo de que la gente no te acepte porque la boca te huele mal. Los miedos generan vacíos y carencias en la vida del ser humano, y lo que buscamos es proveedores, productos y marcas que llenen esos huecos. Por eso, mientras más espiritual te vuelves, menos cosas necesitas comprar. La gente espiritual pierde los miedos. Los gringos son muy maquiavélicos a veces. La sociedad le inyecta miedo a propósito para que consuman más, y eso es terrible. Eso no es neuroventas, es una burda manipulación que para muchos de nosotros es antiético y está muy mal visto. Si tú eres un buen vendedor, no debes generar miedos que lleven al consumidor a comprarte para mitigarlos. Por el contrario, tu objetivo es conocer los temores existentes en tu futuro cliente para que seas tú quien le dé la solución. Y esa es una parte linda del proceso, porque las marcas que son honestas cubren las inseguridades y las necesidades de los seres humanos, protegiéndolos y cuidándolos. Hace años me tocó ver un caso en donde queda muy claro cómo se puede generar un miedo dentro de una sociedad de alto consumo. Resulta que entré a una tienda de Apple y escuché a un niñito decirle a su papá: si no me compras un iPod, me muero. Yo me asombré, porque me parecía increíble que un chico de solo unos 8 años dijera eso. Pero luego me di cuenta que en realidad todos sus amigos y compañeros de clase tenían un iPod y él no. Peor aún, el papá le respondió: si ya te compré uno igual, ¿para qué quieres el original? Entonces todo quedó claro. Además del miedo a la desaprobación social por no estar a la moda, el padre alimentó el temor de su hijo y los puso a ser criticados por sus amigos por usar uno falso. Ya sabemos que a esa edad los niños pueden ser realmente muy crueles entre ellos. Lo importante es que siempre te hagas la pregunta: ¿cuáles son los miedos que traen consigo mis posibles clientes cuando llegan a comprar? Los temores pueden jugar a favor y en contra en todos los procesos de venta. Por eso tienes que estudiarlos y analizarlos para saber qué decir y qué hacer, con el fin de minimizar esas inquietudes y conseguir buenos resultados. Mira este otro caso, en donde se logra un manejo adecuado del tema de los miedos del cliente, armonizando con otras estrategias de neuroventas. Un vendedor de espacios en televisión le dice al cliente: te voy a ser honesto,
Tú y yo sabemos que los chicos están viendo cada vez menos televisión. Argumento negativo que provoca tensión, pero como es honesto genera emoción positiva. Pero cuando la ven, realmente le ponen muchísima atención, cuando las celebridades se vinculan con el producto. Entonces, yo te recomiendo que en vez de comprarme comerciales regulares, mejor me pagues una cantidad un poco mayor, pero hago que el chico famoso salga con tu producto y lo muestre junto a la chica más linda en el programa más exitoso. El cliente tiene miedo de gastarse $200,000 y que después no venda nada, pero le están minimizando su miedo porque le dan una forma honesta y lógica de aumentar las garantías de un buen resultado. Si no conoces los miedos de tus clientes, es muy probable que jueguen en tu contra y será uno de los principales obstáculos frente a cualquier intento de persuasión que hagas, bloqueando la decisión de compra. En cambio, si sabes cuáles serán la herramienta a través de la cual podrás acercarte de manera comprensiva y empática a tu consumidor, será tu oportunidad de neutralizar malas experiencias y generar nuevas conexiones entre el comprador y la categoría. Además, te ayudará a conseguir algo que cubra su necesidad real. Ejercicio práctico. Completa las siguientes frases y descubre. Los hombres compran carros por miedo a. Las mujeres compran ropa por medio a. El deportista compra la mejor ropa deportiva por miedo a. El ingeniero compra una computadora por miedo a. El paciente busca al mejor especialista por miedo a. Tú compras libros por miedo a. Tú compras la membresía del mejor club por miedo a. Tú compras un departamento en la mejor zona por miedo a. Responde todas estas preguntas, tómate tu tiempo y verás diferentes resultados. Capítulo 4. El valor simbólico. Las cosas valen más por lo que significan que por lo que son. En Midcon empezamos a decir esa frase en el 2004 porque nos dimos cuenta de lo poderoso que era entender que tenemos pensamiento simbólico. ¿Qué significa eso? Nuestro cerebro se conecta más a los símbolos que a cualquier otra cosa. Por supuesto, los vendedores tradicionales rara vez se preguntan cuál es el significado de lo que venden. ¿Y tú sabes cuál es el valor simbólico de tu producto o servicio? De reptil biológico al valor simbólico. ¿Sabes por qué las mamás odian los juegos electrónicos? Simplemente porque su reptil detesta ver que su hijo esté 4 o 5 horas sentado en el mismo sitio. Su instinto está diciendo, si tu hijo no se mueve, está muerto. Entonces los obligan a salir del jardín o al parque para que hagan alguna actividad física. El Wii lo compramos los papás porque nos hace sentir que nuestro hijo está vivo, al obligarlo a moverse para jugar. Eso es entender cómo funciona el reptil. Sin embargo, el valor simbólico del Wii es soy un buen papá o mamá, porque promuevo la diversión sana. A veces puede ser difícil identificar el valor simbólico de lo que vendes, pero es importante hacerlo porque transforma el proceso de venta y tu discurso haciéndolo visiblemente más exitoso. Te voy a contar un poquito cómo se va descubriendo el valor simbólico y de dónde sale. Si te fijas en la siguiente figura, hay 4 conceptos que hacen que tomes una decisión. Motivo simbólico por el cual compras las cosas, tu cultura, opinión colectiva. Encontró el instrumento de poder. Este diseño en el que está de moda y no será criticado por mis amigos. Necesito un reloj para vender la hora. Tienes 3 ámbitos. Tu opinión individual, tu cultura y la biología que tú no controlas. No se puede decir, se tiene que dar a entender sin decirlo. Tu opinión individual. Se trata de tus juicios y posiciones frente a un tema, que no tienen por qué estar en consenso con lo que piensan otras personas. La información que se obtiene en este punto es interesante. Sí, pero la menos importante de las 4 variables. Como ya te había explicado, no sabemos saber por qué compramos algo.
ni las razones para que nos resulte interesante. Por tanto, el aporte que hace la opinión individual a duras penas alcanza un 15% en todo el proceso de decisión. 2. Tu cultura. Eso sí nos interesa más. Debe importar saber qué significa el producto en la región donde trabajas. Seguro de vida no significa lo mismo en Venezuela que en Estados Unidos. En Venezuela significa, si me muero, pelearán por él, y en Estados Unidos es resguardo. La cultura va cambiando, nuestra percepción de las cosas, los productos y hasta las marcas, porque es un conjunto de conocimientos, significados y aprendizajes que desarrollan nuestro juicio hacia las cosas. Representa aproximadamente el 30% en el proceso de decisión. 3. Tu biología. Nos permite entender que en las cosas fundamentales todos somos iguales. No importa si eres peruano, sueco, chino o nigeriano. Todos queremos una cueva. ¿Cómo la quieres? Eso depende de la cultura o de tus gustos individuales, pero todos queremos un techo sobre nuestras cabezas. Yo no te conozco, pero sé muchas cosas sobre ti porque simplemente las comparto contigo, por ser miembros de la misma especie. Sé que te gusta controlar, te gusta explorar, te gusta el placer, te gusta el sexo. Y si no es así, es porque tuviste un problema, pero una persona normal, cuya edad mental sea menor de 50 años en los hombres y menor de 35 en las mujeres, le tiene que gustar. Entonces, si yo no te conozco a ti, pero te tengo que vender algo, lo más fácil y seguro es venderle a tu biología. En eso no me tienes que contar cómo eres. En eso todos los seres humanos somos iguales. Por eso es que uno aprende a vender leyendo más de biología que de marketing. La biología nos enseña cómo se comportan los animales y los seres humanos. Somos igual de bestias en la toma de decisiones porque somos sumamente primitivos. Ese es el 50% del proceso de decisión. Es el reptilote, nuestra parte biológica. Cuarto, valor simbólico. Mira qué interesante entre la biología y la cultura. En el medio se da algo mágico y se llama código simbólico. Es transversal y es la mezcla de tu necesidad biológica con tu cultura. Esa es la ecuación que dicta tus preferencias. Uno compra y paga más por algo que tenga valor simbólico. El cerebro quiere comprar un bien o un servicio que signifique algo para él. Entonces necesitamos encontrar el valor simbólico de nuestros productos para vender más. El mundo simbólico es el más poderoso. Es el que minimiza el miedo, el orgullo, el estatus y cubre las carencias. Entonces, cuando logras llegar a la parte simbólica es cuando generas una conexión emocional absoluta con el comprador y el precio deja de ser importante. Ahora te pregunto nuevamente, ¿cuál es el valor simbólico de lo que vendes? Te voy a ayudar a encontrarlo a través de algunos ejemplos que han surgido durante mis talleres. Como siempre, algunos productos o servicios tienen más de un significado y es bueno analizarlos todos, pero siempre hay que apelar al más instintivo y poderoso, el que moviliza más. Así tenemos por ejemplo el valor simbólico más común para los envases de vidrios ha sido tradicionalmente la pureza, pero hay un significado que ahora mismo podrá ser más poderoso, volver a las bases. La gente hoy está comprando menos productos en envases de plástico y más en frascos de vidrio, porque se ha satanizado tanto el PET que el vidrio significa cuidar el planeta. El pasado, la onda vintage, el recuerdo de la abuela, todo eso es el valor simbólico actualizado. Por eso la industria del vidrio, que hasta hace 10 años estaba a la baja, en los últimos años ha tenido un crecimiento sostenido increíble en todo el mundo. ¿Por qué? Porque cambió el valor simbólico del producto. Lo simbólico es lo más poderoso, pero varía dependiendo de la cultura en la que te encuentres y de los cambios que se presenten en ella. ¿Cuál es el valor simbólico de vender 6 metros cuadrados en un cementerio? Tranquilidad. La familia se asegura un descanso eterno, digno. ¿Y el código simbólico de los servicios de paquetes vacacionales? Construir memorias para la familia. El negocio es vender memorias, no viajes o vacaciones. Para que cuando estés muertos, alguien diga, ay, ¿te acuerdas cuando papá nos llevó a China? Uno se apega inconscientemente al valor simbólico, siempre nos persuade.
Yo te estoy mostrando modelos, ojo, no te estoy dando recetas. Por ejemplo, ¿cuál es el valor simbólico de las joyas? ¿Por qué crees que los diamantes vuelven locas a las mujeres? Fíjate, esto es bien interesante. Si eres mujer, las joyas te sirven para sobrevivir y ese es su principal valor simbólico. Si tu proveedor te dejó y se fue con otra, lo único que te queda de forma inmediata son las joyas, tan sencillo como eso. Las alhajas son de la mujer, todo el resto es debatible. ¿Y sabes por qué los hombres regalan joyas a las mujeres? Eso no es menos interesante, porque son unos miedosos y así denuncian a los demás, esta mujer es mía y no la toques. Ese es el principio simbólico de un anillo de compromiso, reservar a tu mujer. Te voy a contar una historia para que entiendas mejor el valor simbólico de las joyas y de paso el significado del anillo de compromiso, que es mucho más importante que su valor real. Resulta que un amigo se iba a casar y tenía que comprar el dichoso anillo de compromiso. No podía ir en ningún otro lugar más que a Tiffany, pues sabía cuáles eran las expectativas de su prometida. Para que tengas una idea, el anillo de compromiso más barato en Tiffany cuesta $10,000, por lo que obviamente muy poca gente puede comprarlo. La vendedora le sugería que lo mejor sería que comprara uno de $20,000. Yo le aconsejé que no comprara nada en ese momento y que saliéramos de la tienda. Lo primero que hicimos después fue investigar sobre el tema y descubrimos que hay un mercado impresionante de joyas Tiffany de segunda mano, donde se ofrecen todos los anillos de las mujeres que se divorciaron o las que no llegan a casarse. El mismo modelo de joya que de repente y no han llegado a usar cuesta la mitad. Pero es complicado comprar un anillo de compromiso usado. Te meterías en problemas con tu prometida. Luego buscamos otras marcas y otras joyerías. Sorprendentemente, vendían el mismo modelo, hasta con una mejor piedra y costaba la mitad, pero claro, no te ponían en la clásica caja azul Tiffany, cuyo nombre y concepto de empaque incluso están registrados. Llegamos a concluir que una joya Tiffany está descomoditizada, únicamente porque está metida en una caja turquesa, y cuando la mujer la ve, empieza a temblar literalmente. Entonces, hay que pagar $5,000 para que ella se emocione al ver la caja turquesa, que por cierto es la caja más cara del mundo, y si luego su matrimonio fracasa, ella probablemente lo venderá para sobrevivir. ¿Sabes qué pasa cuando los millonarios se divorcian? Lo primero que desaparece del mapa son las joyas, y estamos hablando de gente que puede tener más de $1,000,000 en alhajas, en la caja de seguridad de un banco. Entonces, la primera demanda en el juicio de divorcio es del esposo, diciéndole a la esposa que le devuelva el oro y las piedras preciosas de la familia. Las mujeres, después de los 35 años, empiezan a desear más y más joyas. Yo hice este estudio con chicas menores de 30 años y no les interesaba. Una muchacha de 25 años se puede comprar bisutería y no pasa nada. Son accesorios para verse más bonita. Pero tú le regalas a tu esposa de 48 años un diamante y se derrite, porque sabe inconscientemente que es un instrumento de supervivencia para cuando el proveedor se muera o se vaya. Lo mismo pasa con los hombres y los relojes finos. Primero apelen a la racionalidad, la opinión individual y se dicen que necesitan un reloj bonito para ver la hora. Y después de ver varios modelos piensan que tienen que escoger uno que esté de moda y pueda ser admitido por sus amigos. Entonces el proceso ya está volviéndose emocional y cultural. Luego ven errores y no hay más vueltas que darle. Han encontrado un instrumento de poder que además pueden vender si les va mal en los negocios. Entonces, los hombres no compramos un simple reloj, compramos un instrumento de admiración, de dominación y de supervivencia. Cambiando de sector, el valor simbólico de las revistas hoy en día es que son especializadas. No sé si sabes que a pesar de la desaparición de cientos o miles de revistas en el mundo, han surgido muchas publicaciones nuevas y son todo un éxito. Hoy la gente está agotada de tanta información y no quieren buscar todo el día en Google para encontrar lo que le interesa. Entonces, para ser exitosas, las revistas deben tener claras dos cosas: identificar a qué tribu le está hablando y desarrollar un excelente contenido. Vayamos a otro rubro diferente.
Vitaminas, precisamente acabo de descubrir cómo vender vitamina C a las mamás. Solo debes mencionar que si su hijo toma una pastilla, es como si estuviera comiendo 200 naranjas. No se necesita más. La analogía hizo la neuroventa. Oye Jürgen, ¿pero cómo le decimos eso a miles de personas? Haz un anuncio de televisión. ¿Y cómo le decimos eso a una mujer que llega a una farmacia y hay 20 marcas que valen la mitad? Pues bien sencillo, pones una canasta con 200 naranjas y tu logotipo encima, con un cartel que diga que una sola pastilla de tu marca equivale al aporte de vitamina C de todas esas naranjas juntas. El cerebro es básico. Tienes que entender que cuanto más básica y sencilla es la comunicación, más efectiva puede ser. Si te fijas, lo que dijimos a la mamá fue, tú le puedes dar jugo de naranja a tu hijo toda la vida y eso no va a ser suficiente vitamina C. Mientras que ven, en unas pastillas hay como 200 naranjas que jamás vas a poder comer juntas. Gracias a la vitamina C, tu hijo no se va a enfermar y va a ser fuerte para sobrevivir. Al fin y al cabo, si el hijo vive, ella trasciende. Esa es la teoría del gen egoísta de Richard Dawkins, el mejor libro sobre teología que he leído en mi vida. Ahí se explica claramente que todo lo que el ser humano hace en la vida es para sí mismo, no es por nadie más. Y si tú dices que no, que trabajas y vives por tus hijos y por ellos darías la vida, la respuesta teológica es que no es cierto, que tú les das todos a tus hijos porque inconscientemente sabes que cuando tengas 80 años necesitarás a alguien que te lleve a comer, te cuide y te proteja. Si esto no es cierto, ¿por qué las mujeres valoran tanto a las hijas mujeres? Se la pasan diciendo que ojalá su hija tenga una mujercita porque ella tiene 3 hombrecitos, como si los varones fueran unos demonios. O dicen, qué lástima de fulanita que no tiene una hija mujer. ¿Qué están diciendo en realidad? Pues que la mamá se va a quedar sola. Los hombres son unos reptilotes exploradores que se pasan la vida en movimiento y rara vez paran. No es tan fácil detenerlos por su mamá anciana y enferma, menos cuando tiene una hermana que está todo el día con ella. La mujer, por lo general, sí se inmoviliza y deja todo para entender a su ser querido, pero el hombre sigue caminando. Llega, ve a la mamá y se va de nuevo. Eso es biológico. Todo esto, el valor simbólico y el reptil, no se lo debes decir al posible cliente, porque no lo va a comprender. Solo tienes que entenderlo para actuar en consecuencia. Tú no puedes decirle a una persona, regálale un diamante a tu esposa en esta Navidad para que ella se sienta segura, por si tú te mueres o te vas con una mujer más joven. No, no puedes verbalizar eso. Lo que sí puedes es decirle a una señora, ¿alguna vez se ha puesto a pensar que las joyas de oro y los diamantes pueden ser una excelente inversión? Sí, suena racional, pero el cerebro no está escuchando la racionalidad, está escuchando la emoción y el instinto. Joya, seguridad, inversión, me veo hermosa, genero envidia en mis amigas y además si algo pasa, la vendo. Entonces, la verdad es que así sí se pueden generar ventas. Ya no estás ofreciendo joyas, estás vendiendo supervivencia y el cerebro la compra. Los hombres, en cambio, gastan miles y miles de dólares en carros y celulares para tener dominación sobre sus amigos. Hoy, el celular es como la espada en la antigüedad, nos ayuda a dominar. Por eso, a cada rato estamos cambiando de aparato. Ya no nos gusta este, ya queremos el siguiente y en muchas ocasiones nos sentimos mal si no podemos comprarnos el último iPhone o Galaxy. Valor simbólico versus precio. El vendedor que piensa que un precio bajo es lo más importante para vender, no conoce el valor simbólico de las cosas. Este es el error más terrible que puedes cometer. En realidad, son los mediocres los que se encuentran frente a un buen producto o servicio e insisten todo el tiempo en que el precio es lo más importante y que si no venden más barato no van a llegar a la meta. De hecho, cuando en realidad cuentas con un precio inferior, te puedes ver más bien enfrentada a una serie de problemas relacionados con la credibilidad. Así que más vale que empieces a adoptar la estrategia fundamentada en el valor simbólico.
Si la diferencia de precio es de 35 o 40% más, sí se vuelve un problema. Pero hoy no estamos hablando de eso, sino un margen de 3 a 8%. El precio siempre será un escollo para el vendedor que no entiende los valores simbólicos y no sabe conectar con la mente humana. No existe en todo el mundo una marca que se haya convertido en líder por vender barato. Todas las marcas top tienen una característica común. Son caras y muy rara vez ponen descuentos. Si no, pregúntale a Coca-Cola. Ojo, Walmart e IKEA, por ejemplo, parecen los más económicos, pero no lo son. Y no alcanzaron su liderazgo usando precios bajos, sino la percepción de que vende más barato, que es muy diferente. Pero hay que construir esto en la mente de la gente. Si tú crees que la mejor manera de aumentar las ventas es bajando el precio, te vas a matar solo. Volviendo al tema del anillo de compromiso, ¿cómo sabemos que una novia valora tanto un Tiffany? Pues porque el valor simbólico de esa joya precisamente es brutal. Los hombres quizás no lo entiendan, pero cuando una mujer recibe un anillo de compromiso, su cerebro detecta ante todo el valor simbólico, establece que está en una buena situación y su cerebro empieza a liberar una cantidad enorme de neurotransmisores que hacen que su corazón empiece a palpitar más rápido. Ella dice, este es el día más feliz de mi vida, pero curiosamente no existe una mujer que reciba un anillo de compromiso hermoso y no pregunte, mi amor, ¿dónde lo compraste? Eso es algo muy peculiar, pues los hombres nunca cuestionamos dónde se compró algo, no nos importa como ellas, pero las mujeres prestan más atención a las acciones simbólicas y para ellas es importante saber de dónde viene el anillo. Y este tipo, como está en un proceso de amor romántico, cree que tiene que ser siempre honesto con su futura esposa y le dice, lo compré en Walmart y estaba con un super descuento. No lo hizo por bruto, ni por mala gente, ni porque sea un mal novio, ni por nada por el estilo. Simplemente lo hizo porque él y su máxima racionalidad pensaron que si compraba el anillo en Walmart podía conseguir un diamante mejor, pero a un costo 10 veces menor. Negocio redondo, dijo él. Lo primero que tiene que aprender este personaje es que hay que saber cuándo conviene decir la verdad. Se metió en un gran problema porque su novia casi ya no quería casarse. Desde que el anillo era el mismo al que ella le había encantado al principio. Se sentía totalmente ultrajada. El producto no cambió, pero sí lo hizo el significado simbólico. Entonces te dejo una pequeña tarea. Ponte a pensar y pregunta qué está comprando la gente con tu producto. ¿Qué significa simbólico le encuentra? ¿Qué quiere la gente de ti? Memorias y percepciones. Cuando uno se mete al mundo de las neurociencias, se da cuenta de que no existe lo bueno o lo malo por sí mismo. Solo es la conclusión de tus memorias y percepciones creadas. Simplemente hay diferentes memorias que clasifican la información de distintas maneras, entre ellas en categorías de lo bueno y lo malo. Para pocas mujeres, un hombre bajito, gordito, bailarín y borrachín puede ser un príncipe, y para otras, un demonio. Hay que preguntarse por qué, y descubrirlo sencillamente requiere una exploración a través de sus bancos de memoria. Para el caso de las mujeres que ven a este hombre como un príncipe, podríamos encontrar que su papá era bajito, gordito, bailarín y borrachín. Pero ella lo quería mucho y por tanto cree que esas son las características de su príncipe. En cambio, si otra estuvo casada con un bajito, gordito, bailarín y borrachín que la maltrató y le puso los cuernos, entonces para ella un tipo así es el demonio. Por eso no existe ni bueno ni malo, y eso hay que entenderlo. Porque en el mundo de las ventas, cuando quieres comerciar algo y de repente te empiezan a decir, pero yo ya he escuchado que no es tan buen producto, tú tienes que preguntar dónde lo escuchó y qué le dijeron exactamente. Gracias a la neuroventa ustedes pueden voltear la situación, pero ojo, no se puede hacer milagros. Si la situación es muy seria, si el problema es que la impronta y el recuerdo generan una emoción demasiado negativa, porque de hecho hubo una experiencia completamente nefasta, olvídalo. Mejor, dedícate a vender otra cosa, porque ese producto en definitiva va a ser un fracaso
en todos los que ya han vivido estas experiencias y han hecho estas asociaciones. ¿Cómo modificar una percepción creada? Dependiendo de la profundidad de la emoción provocada y las características de la experiencia del pasado, modificar una percepción puede ser muy fácil o muy difícil. Te voy a poner un ejemplo de una estrategia sumamente básica y rudimentaria, pero muy poderosa para cambiar las percepciones de nuestros consumidores, dependiendo de la situación. Este es un caso real en el cual yo tenía el reto de aumentar las ventas en la marca de bicicletas Trek. Los números iban en bajada porque todo el mundo decía que las mejores eran las Specialized, pero me metí a estudiar la industria y llegué a concluir que no eran mejores, ambas son iguales. Me pregunté por qué la gente percibía que la bicicleta Specialized era mejor que la Trek y descubrí que la idea era que todos los ganadores de los campeonatos del Tour de Francia y otras competencias oficiales usaban bicicletas Specialized. Percepciones son realidades en el mundo de las ventas. Si eso es lo que el público cree, tienes que entender que para ellos es la verdad. Sin embargo, no era tan cierto. Specialized patrocinaba a pocos campeones de ciclismo en el mundo, pero existía una diferencia. Esta marca ganaba 1 y cacareaba 3. 3 ganaba 3 y cacareaba 1. Así se generó la percepción de lo que los grandes corredores de bicicleta, fueran de montaña o de ruta, usaban Specialized. Y eso nos había tirado las ventas de Trek al piso. Como no teníamos mucho dinero para reactivarlas con una gran campaña publicitaria, se me ocurrió un viejo truco, pero efectivo. Error y fidelización. Un error bien atendido es la mejor oportunidad para fidelizar a un cliente. Cuando una persona vende algo y falla, ese es el principio del fracaso o de la fidelidad absoluta. Solo tenemos que entender que los vendedores debemos aprovecharnos de las malas situaciones y de los grandes problemas, viendo siempre en ellas una oportunidad. El cerebro está acostumbrado a ser abandonado en un problema importante. El cliente que va a reclamar piensa: me van a mandar al diablo, no me van a devolver mi dinero, ya me fregué con este televisor que no funciona. Él está listo para llegar a pelear contigo. No trae los guantes puestos porque está esperando que digas algo para ponérselos. Después de escucharlo atentamente, tienes que decir algo como esto: mire señor, mi última intención era decepcionarlo. Usted tiene toda la razón. ¿Cómo quiere que sea su televisor? Perfecto, ese aparato vale un poquito más, pero ahorita voy con el gerente y le consigo un 15% de descuento. Le sale casi igual, pero se lleva el televisor porque yo quiero que se vaya feliz. En ese momento el cliente te va a comprar su siguiente televisor. Te va a llevar a su primo, a su hermana y a su cuñado para que compren su televisor contigo. Siempre volvemos con los vendedores que nos demuestran ser nobles e inteligentes cuando fallaron. 20 neurotips para vender mejor. Neurotip 1. Busca el código simbólico de tu producto y adáptate. Antes de empezar a vender algo, tienes que buscar y conocer perfectamente el código simbólico de tu producto, qué vendes y qué compra la gente. Hay una gran diferencia. El valor simbólico es el motivo real, es el imán, el por qué la gente compra algo. Descúbrelo y empieza a utilizarlo a tu favor. Producto o servicio, más tipología, si es joven, anciano, hombre adulto, más los deseos. Neurotip número 2. Véndele a la mente, no a la gente. ¿Qué significa esto? La gente no tiene la menor idea de qué quiere comprar. Como ya te expliqué antes, un buen vendedor puede cambiar radicalmente la decisión del 75% de los compradores en menos de 30 minutos. Y esa es la prueba de que la gente que llega a un establecimiento comercial no tiene idea de lo que quiere o necesita. Cree saber lo que quiere adquirir, pero está ávida de que tú le digas qué debe comprar. Un gran vendedor le tiene que decir a la gente qué le conviene y plantearle los 3 escenarios emocionales para que decida con su pequeña racionalidad. Neurotip número 3. Usa los ojos y el cuerpo para comunicar. Si yo me pongo delante de un grupo de personas y empiezo a mirar el cielo,
ten por seguro que todos los demás van a observar hacia arriba también. Lo primero que hace el cerebro es detectar los ojos del otro y luego seguir su mirada. Se han hecho experimentos donde ponen a la gente a mirar una zona de la ciudad, un edificio, el cielo o lo que sea. Y todo lo que está pasando al lado empiezan a contemplar en la misma dirección para saber qué están viendo esas personas. Los ojos son fundamentales. Primero ve directamente a los ojos del cliente mientras le hablas y luego dirige tu mirada al producto que quieres mostrarle y la persona también empezará a mirar en la misma dirección que tú. Si tú le dices mira esta pantalla, pero estás con la vista en cualquier otro lado, el discurso no va a funcionar. En cambio, si diriges la mirada a la pantalla mientras le explicas que es resistente, potente y tiene más colores, el cliente se quedará pegado observando todas esas características. Tus ojos establecen la conexión contigo y con el producto. Ahora ni qué te digo del cuerpo. Es un instrumento fundamental de la comunicación, el más importante de todos porque el ser humano verbaliza desde hace relativamente poco tiempo, pero el cuerpo lleva hablando millones de años. Cuando te comunicas con la mente debes considerar ante todo el lenguaje corporal que usas. Está demostrado científicamente que un proceso de comunicación, el 55% es lenguaje corporal, el 38% la entonación con la que hablas y solo el 7% el discurso verbal. Esta es la fórmula 7-38-55 de Albert Behrenbruch, que se dio a conocer en 1967 y que nosotros hemos validado científicamente hasta saber con exactitud su proporción. He visto que hay vendedores que están atendiendo a sus clientes con los brazos cruzados, así con la boca le dicen, señora, ¿qué le pasó a su carro? Pero con el cuerpo le están comunicando que no tienen el más mínimo interés en lo que va a responder. Entonces, el cerebro del posible comprador lo sabe y se cierra la venta. Luego está tu entonación. Verbalmente yo te puedo decir, eres brillante, pero dependiendo del tono con el que lo diga. Puede que tú quieras agradecerme o golpearme. Entonces, realmente el tono que usas hace que tu cerebro se conecte o no a las palabras y a los mensajes. Recuerda siempre que tus palabras solo significan el 7% de la venta. Los vendedores tradicionales creen que su discurso representa el 93% de las ventas. Por eso hablan y hablan, descuidando todos los demás elementos, hasta que el cerebro del cliente se desconecta. Por otro lado, la conducta de la imitación es una herramienta de adaptación del cerebro y una oportunidad para llegar a tus clientes. Usa el mismo lenguaje verbal y no verbal de tu interlocutor para que se sienta más cercano, conectado contigo y con tu mensaje. Después de todo, somos parte de la misma tribu. Recuerda que así activa las neuronas espejo que te conectan fuertemente con el otro. Si eres emprendedor y te gusta el mundo de las ventas, suscríbete a este canal y estaremos subiendo contenido de los mejores libros, en la cual te los narraremos capítulo a capítulo y verso a verso. Suscríbete.